Este es el misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que habrá una generación de cristianos, porque le está hablando a los cristianos, que no vamos a morir. No todos, la palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como muerte, muchas veces. Cuando a Jesucristo le dijeron, oye, Lázaro está muerto, y dijo, no duerme, porque dormir es un estado inconsciente donde, aunque estás dormido y no estás consciente de tu vida, de tu existencia, sigues viviendo espiritualmente. Por eso se usa la palabra dormir para morir en la Biblia, porque en ese momento estamos en la eternidad con Jesucristo y el cuerpo se queda ahí completamente. Por eso dicen dormidos, los muertos duermen, porque ya no se pueden levantar. Nos da mucho gusto poder a todos ustedes llevarles esta serie titulada El misterioso rapto de la iglesia. Esta es la tercera parte de esta serie que les quiero recomendar a todos ustedes, porque si hay controversia acerca de alguna doctrina últimamente, es precisamente acerca del rapto de la iglesia. Hemos visto en la primera y la segunda parte que mucha gente dice, es que es una doctrina que la inventó Scofield de la Biblia, hace 2 siglos comenzó a predicarse, otros al grado de que no está en la Biblia, otros de que vamos a pasar la tribulación. Bueno, somos seres humanos con diferentes perspectivas, diferentes formas de ver las cosas, diferentes interpretaciones, pero el problema es que la Biblia no es de interpretación privada. Primera de Pedro 1, 19 al 20. Sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el secreto de la Biblia es que cuando leemos una doctrina tenemos que ver, por ejemplo, Apocalipsis, que hemos tratado mucho con este libro. No se puede predicar el Apocalipsis sin tener en consideración Zacarías, Ezequiel y Daniel, porque son los 3 libros del Antiguo Testamento que compaginan y convergen al final de la conclusión del apóstol Juan del libro del Apocalipsis. No podemos estudiar la doctrina de la salvación, unos creen que se pierde, sin entender que contra 5 pasajes que hay en el Nuevo Testamento que aparentan decir que se pierde la salvación, hay más de 185 pasajes y versículos bíblicos que explican estos pasajes, donde se explica por qué no se puede perder la salvación. Entonces venía la Biblia y sacar un texto fuera de contexto se hace un pretexto. Y esta es la falta de diligencia, de perseverancia que Pablo le recomienda a Timoteo. Timoteo, ten cuidado de trazar bien la palabra de verdad, porque vas a presentarte delante de Dios y para que nunca tengas que avergonzarte. Entonces, así pasa con esta doctrina, y esto fue lo que me ha movido, aunque hemos hablado mucho del rapto, para que en este tiempo ya podamos explicar por qué el rapto precisamente fue un misterio en el Antiguo Testamento. Vamos a comenzar en 1 Corintios 15 rápidamente para recuperar algunos pasajes importantísimos y continuar desarrollando esta doctrina vital, importante para el tiempo que vivimos. Dice en la primera carta a los Corintios del apóstol Pablo, capítulo 15, versículos 51 y 52, principalmente. He aquí, os digo un misterio. Aunque esto lo expliqué en la primera y la segunda parte, rápidamente en 5 minutos, un misterio en el Nuevo Testamento es una verdad que no se conocía en el Antiguo Testamento. Vamos por orden. Entonces, cuando Pablo dice, he aquí les digo un misterio,
está diciendo, voy a revelarles algo que estaba oculto en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Efesios capítulo 3, del 1 al 4, Pablo les dice que la iglesia también era un misterio. No se conocía en el Antiguo Testamento que Dios iba a formar una entidad completamente diferente, donde iba a mezclar a su Hijo Jesucristo con seres humanos en un cuerpo. ¿Cómo que en un cuerpo? Esto no estaba en el Antiguo Testamento. Ese cuerpo es la iglesia, somos nosotros. Somos un cuerpo. En Cristo es la cabeza. Lo explica 1 Corintios capítulo 12. Unos aquí son la oreja, otros los pies, otros la nariz, otro la otra oreja, otros la boca. Y así como en un cuerpo físico hay diferentes funciones, pues la oreja no le dice a la nariz, oye, tú no oyes como yo. La nariz le va a contestar, no seas mensa, tú no hueles como yo. Entonces, se trata de que haya entre nosotros unidad, de que haya perdón, de que nos soportemos como somos. Somos un pueblo lleno de defectos todavía, estamos en construcción, Dios está trabajando con todos y cada uno de nosotros, y la paciencia que nos necesitamos tener comienza en la casa. Por eso el matrimonio es el gimnasio de Dios, porque ahí en la casa es donde tienes que aguantar a tu esposa o viceversa. Pero a través de este proceso estamos desarrollando la virtud más importante que se necesita para vivir la vida cristiana, que es la paciencia. Porque la paciencia se obtiene a través de los gritos de tu esposa, de los gritos de tu esposo. ¿Hasta cuándo lo voy a aguantar? ¿Hasta cuándo la voy a aguantar? Aguántalo un poco más y Dios te va a recompensar. O aguántalo un poco más y vas a ver lo que te va a comprar. Bueno, entonces Pablo dice, estoy a punto de revelarles algo que no se conocía. ¿Qué es, Pablo? ¿Qué es esta nueva revelación que le quieres dar a la iglesia y que en el Antiguo Testamento no la conocían? Este es el misterio, que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Cuál es el misterio? Que habrá una generación de cristianos, porque le está hablando a los cristianos, que no vamos a morir. No todos, la palabra dormir se usa en el Nuevo Testamento como muerte, muchas veces. Cuando a Jesucristo le dijeron, oye, Lázaro está muerto, y dijo, no duerme, porque dormir es un estado inconsciente donde, aunque estás dormido y no estás consciente de tu vida, de tu existencia, sigues viviendo espiritualmente. Alguien llega y te avienta un vaso de agua fría cuando estás dormido, ¿y qué es lo que pasa? Recobras o regresas al mundo consciente después de haber estado en estado inconsciente. Entonces, por eso se usa la palabra dormir para morir en la Biblia, porque la muerte es simplemente que ante la gente estamos ahí ya sin vida, pero estamos más vivos que nunca. Es cuando más vivos estamos, porque en ese momento estamos en la eternidad con Jesucristo y el cuerpo se queda ahí completamente. Por eso dicen dormidos, los muertos duermen, porque ya no se pueden levantar. He aquí llega un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, cambiados así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptible, y nosotros seremos transformados. Aquí Pablo está seccionando a dos grupos. Cuando esto suceda, va a haber un grupo, o sea, todos los que se murieron van a resucitar. Pero nosotros, los que quedamos, como lo explica 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17, que es la base también del rapto, vamos nosotros a ser transformados. En otras palabras, tal vez acabando este mensaje, tal vez hoy en la noche,
tal vez mañana, tal vez hoy en la madrugada, en un mes, en un año, no sabemos. Vamos a desaparecer millones de personas. Y ahí va a quedar tu traje, tus chanclas, tus guaraches, tus tenis, tus zapatos, tu corbata. De repente millones de niños desaparecerán de sus cunas. Los aviones van a chocar, muchos de ellos. Los pilotos desaparecieron. Accidentes de tráfico porque los choferes no se encuentran ahí. Va a haber un caos que convulsione al mundo entero. La Biblia le llama el arrebatamiento de la iglesia. Ahora, como en Europa, en África y en Asia, hay muy pocos cristianos, aunque los hay, pero muy pocos. Esto va a repercutir más en el continente americano, principalmente en Estados Unidos y México, Brasil, Colombia y Argentina, principalmente Costa Rica, El Salvador, donde hay más cristianos que en Europa, que en África y que en el Asia. Pero principalmente va a sacudir Estados Unidos, va a cambiar completamente la política de Estados Unidos, y todo aquello que tenían planeado no se va a alcanzar a desarrollar, y entonces vendrá el surgimiento de un hombre en el mundo llamado el Anticristo. Dice Pablo en el versículo 53, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Porque dice, es necesario, porque tú no puedes ir a la presencia de Dios, ni yo tampoco, en el cuerpo que tenemos. Este cuerpo no puede heredar el cielo, porque es un cuerpo diseñado para vivir en una dimensión en la que tú y yo vivimos. Estamos sujetos a leyes cósmicas, a la ley de la gravedad, al deterioro, a la ley de la entropía físicamente, que la Biblia le llama la ley de la corrupción, en Romanos capítulo 8. Entonces, este cuerpo que tú tienes y que tengo yo, todos los días está muriendo, porque esta ley cubre el universo entero. Se llama la segunda ley de la termodinámica, que establece que todo se deteriora, todo se oxida, no hay nada en este universo que dure. El sol está perdiendo millones de toneladas de masa, los animales, las plantas, las casas se oxidan, todo se tiene que volver a pintar, hay hoyos, tenemos que estar pavimentando las calles, tenemos que estar en un continuo, todos los seres humanos, de restauración de todas las cosas. Tú tienes que estar tomando vitaminas, medicinas, yendo al médico, etcétera, etcétera, porque nuestra vida se está apagando lentamente sin que nos demos cuenta. Entonces, esta ley se llama la corrupción en la Biblia, en la física, la segunda ley de la termodinámica o la ley de la entropía. Entonces, por eso dice Pablo, es necesario. Entonces, en un momento, en un cerrar de ojos, nuestro cuerpo y tu cuerpo van a ser transformados. Alguien me quiere preguntar, ¿y qué cuerpo vamos a tener? Yo estoy viejito, ¿cómo voy a resucitar? Don Pancho Pistolas me está preguntando. Pues tú vas a resucitar con un cuerpo nuevo. Los niños van a seguir siendo niños porque hay un desarrollo, sobre todo los recién nacidos. Ahorita mi esposo y yo tenemos un nieto de 4 meses, Luis Emilio, hija de Natalia, nuestra hija, y otra nietecita de 3 años, Ana Sofía, que cuando venga el rapto, así se van a ir. No van a crecer, pero van a crecer en el reino milenial, porque van a entrar todos los niños al reino milenial o al reino mesiánico prometido al Señor. Quiero darles un tip de cómo va a ser tu cuerpo. Te garantizo que no va a ser igual al de Rambo. Ni tampoco a ustedes, mujeres, al de Madonna. Bueno, vamos al libro de Filipenses. La Biblia nos revela todos los secretos que a Dios le plació revelarnos. Filipenses capítulo 3. Y dice así:
versículo 20 y 21. Escuchen con mucha atención. Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará. Otra vez Pablo repite lo que le dijo a la iglesia de Corinto. Dios va a transformar nuestro cuerpo, y vean cómo se le llama al cuerpo, un cuerpo de la humillación nuestra. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama que es un cuerpo que se está humillando? Porque es un cuerpo que se está deteriorando todos los días. Muy bien. Para que sea igual, semejante, ¿a quién? Al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también cambiar todas las cosas. Nuestro cuerpo que tengamos va a ser igual al cuerpo de Jesucristo cuando Él resucitó. Cristo cuando vivió, comió, durmió, lloró, sufrió en la cruz y su cuerpo era un guiñapo humano. Los 39 latigazos que le dieron, cada látigo involucraba huesos con punta de hierro que se enrollaban 3 veces en el cuerpo de la víctima, y cuando el soldado romano le jalaba el látigo, desgarraba todos los tejidos subcutáneos del cuerpo del crucificado. Después de que le desgarraron todo el cuerpo aquí a Cristo y no tenía casi nada de piel, le pusieron la cruz encima para que caminara hasta el monte Calvario, y en el monte Calvario, con su espalda completamente desnuda, casi sin tejidos subcutáneos, lo acuestan en un madero. Y cuando le clavan las manos y la cruz entra en el hoyo que tenía diseñado o designado, el cuerpo se jala y se cuelga, y los dolores de los clavos en las muñecas y en los pies es un dolor insoportable. Cuando Cristo resucitó, Él no podía tener el mismo cuerpo. Por eso dice, será semejante al cuerpo de la gloria suya. Lo primero que la Biblia nos muestra es que el apóstol Juan se acerca a la cruz y ve salir una gota de agua con sangre, porque el centurión romano le atravesó con una lanza de aquí a la izquierda hacia la derecha el cuerpo para certificar que estaba muerto, porque regularmente a todos los crucificados se les rompían los meniscos de las rodillas. Pasaba un soldado y les rompía las rodillas para que estuvieran seguros que al bajarlo no estuvieran vivos. Entonces, al romperle los meniscos de las rodillas, el cuerpo completamente se desguanza y morían de asfixia. Los que no murieron por desangramiento o por dolor morían de asfixia. Pero estaba escrito en la Biblia que al Mesías no le iban a romper los huesos. Entonces, cuando el centurión se acerca a la cruz y ve a Jesucristo, no cabe duda que ya estaba muerto, pero dijo, por si aquello de las dudas. Y entonces lo atravesó de lado a lado. Ahí sí ya no habría ninguna objeción de que lo habían enterrado vivo. Lo interesante es que hace 2000 años, la Biblia dice que salió una gota de sangre mezclada con agua. Y a la luz de la cardiología moderna, cuando el agua se mezcla con la sangre, ¿saben ustedes qué denota? 2000 años después, que la cardiología ha evolucionado de una forma impresionante, el corazón está envuelto en una capa que se llama el pericardio. El pericardio envuelve el corazón. Y cuando la gota de agua salió mezclada con sangre, implicaba rotura del pericardio. En otras palabras, Cristo, la pregunta es,
¿Quién le rompió el pericardio? Bueno, la Biblia nos los explica en el Salmo 22, que escribió 1000 años el rey David, y dice así. Bueno, comienza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 1000 años antes, David repite las palabras de Cristo, pero dice más adelante: mi corazón fue como la cera. O sea, una vez me preguntaron, ¿cuál fue la causa clínica de la muerte de Cristo? ¿No murió de desangramiento? ¿No murió de asfixia? ¿De qué murió entonces? Clínicamente, ¿cómo se podría clasificar la muerte de Cristo? Y la Biblia nos lo dice: Cristo murió de dolor moral. Cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, no aguantó, no resistió más, le hizo explotar el corazón. Es el dolor que tiene una madre con un hijo, que sientes que te mueres, que algo aquí se te revienta. Es una cosa tan profunda que horas antes, en el huerto de Getsemaní, la sangre le salió por todas las células de las manos y del cuerpo. Comenzó a sudar sangre en el huerto de Getsemaní, de la presión tan grande que él estaba experimentando, de saber que en esa cruz su padre lo iba a abandonar e iba a morir completamente solo para que tú y yo pudiéramos vivir. Nuestro cuerpo entonces no va a tener sangre, ya no va a estar regido. Ahorita la vida de la carne está en la sangre. Ahorita te haces un examen de sangre y te revela todo absolutamente: si tienes cáncer, si tienes diabetes, si tienes problemas en el hígado, en el páncreas. En la sangre se encuentra cualquier síntoma que tú puedas realmente encontrar. Y además la sangre es la vida de nosotros. Entonces no vamos a tener sangre. Número 2, Cristo atraviesa las paredes con el cuerpo resucitado. ¿Se acuerdan de cuando los discípulos estaban juntos? Que estaban preguntándose, estaba Tomás: oye Tomás, le dice Pedro, el Señor resucitó. No, a mí no me vengan con esas, dicen en Colombia, con esas vainas. Aquí dicen con esos choros, con esas mentiras, con esos mitos. A mí no, hasta que yo no ponga mis dedos en la herida que él tuvo y ponga mis dedos en las manos donde sus clavos lo atravesaron, dijo Tomás, yo no voy a creer. Él era el discípulo escéptico de los 12 y Cristo atraviesa la pared. Hello, Tommy, come here. Al primero que le habla Jesucristo es a Tomás. Entonces Tomás se acerca y vean lo que pasó. Pone sus manos en las manos de Jesús y no la atraviesa. Tocó algo sólido y le dice Cristo: préstame tu mano y ponla aquí, y toca la herida de la lanza. Y tampoco atravesó la mano de Tomás el cuerpo de Cristo. O sea, no era un espíritu incorpóreo que un fantasma que de repente se apareció. Era un ser como tú y como yo, con un cuerpo, pero con otras condiciones físicas y genéticas, se podría decir, en las que él podía atravesar la materia celular, la materia atómica, la materia que forma todo lo que... Ahorita yo le hago esto así y me rompo los meniscos de la mano, porque los átomos y la formación de este material es más grueso que los átomos de mi mano. Pero Cristo atravesó completamente la pared. Número 2, nuestro nuevo cuerpo no va a tener sangre. Y en segundo lugar, vamos a poder materializarnos y desmaterializarnos a voluntad. Vamos a atravesar objetos que ahorita no podemos atravesar. Número 3, hay tantas cosas. Hechos capítulo 1, se reúne con los apóstoles Jesús en Jerusalén y comienza Jesús a levantarse
y ascender hacia el cielo. ¿Qué estaba implicando? Que el cuerpo de Cristo ya no era atraído por la fuerza de la gravedad. Si yo ahorita quiero dar un paso ahí, me rompo y me descalabro por la atracción de la fuerza de la gravedad. Pero Jesucristo en su nuevo cuerpo había vencido las leyes cósmicas que rigen el universo actualmente. Así será tu cuerpo. Y otra buena noticia en cuarto lugar, para los gordos. Vamos a seguir comiendo. De alguna forma la consistencia interna, gastroenterológica, gastropulmonar, gastrocardiovascular, todo lo que ahorita forma el cuerpo humano, de alguna forma, Cristo casi ya antes de ascender, comió pescado y miel. ¿Se acuerdan? En el camino de Emaús, con los discípulos. O sea, el cuerpo de Cristo seguía digiriendo alimentos. Los ángeles están comiendo porque comían el maná que mandaron en el desierto. Entonces, no sabemos si será birria o pozole, ¿verdad? Porque si es comida de Estados Unidos, yo no voy. Mi esposa, el otro día nos hicieron, un hermano tuvo la atención de hacernos una birria que jamás en la vida habíamos probado una cosa tan deliciosa. Y de veras, en Estados Unidos, en ninguna parte puedes comer. Tal vez en Nueva York hay restaurantes mexicanos, pero vamos a comer comida que si ahorita la disfrutamos, imaginémonos en la otra vida. Muy bien. ¿Estás satisfecho con tu cuerpo? Así va a ser. Entonces, no va a ser, los viejitos adquirirán posiblemente la edad de 30 años. Van a retroceder, los niños van a seguir igual porque van a seguir desarrollándose, ¿verdad? Y los de 45 o 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es interesante que Cristo muere a los 33 años de edad. Quiero hacerles una pregunta capciosa. Vean ustedes cómo es la Biblia. La pregunta es la siguiente. Se la he hecho a muchos estudiantes en los seminarios de teología. Si Cristo hubiera seguido viviendo y no lo hubieran crucificado, ¿hubiera muerto algún día? Ah, ¿verdad? No, que muy teólogos, que Liti, que ya me gradué de Liti, hermano. No se atreven, ¿verdad? En primer lugar, no hubiera muerto, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces, a fuerza, tenía que morir en el tiempo de Dios, a los 33 años. Que es exactamente cuando la juventud está en todo su apogeo. Entonces, si vamos a resucitar, el cuerpo que nos va a dar Cristo será en la edad media de nosotros, 30, 33 años de edad más o menos. Vamos a ser jóvenes, porque en el reino que vamos a vivir 1000 años, en el milenio, Apocalipsis 20, vamos a tener la oportunidad de seguirnos desarrollando con la edad que tenían antes del diluvio universal. Vemos nosotros, ¿verdad?, que murieron de 969 años. Adán vivió 130 años, que más o menos comenzaron a aumentar. El último que vivió hasta los 110 años fue Josué. Moisés fue el último de 120 años, Moisés. Luego Josué de 110. Y ya de Josué para nuestros días, ¿verdad? Dice el Salmo 90, los más maduros van a llegar al 80 y al noveno piso. Pero no todos, ¿verdad? Entonces, de forma como nos cuidamos. Muy bien. Pasamos a otro tema más importante, que es el siguiente. Vayamos a la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5. Y vamos a comenzar a observar y a estudiar
profundamente por qué la iglesia no puede de ninguna manera atravesar la tribulación, que es la controversia más grande que hay. No, pues que el rapto viene antes de la tribulación, no viene al principio de la tribulación, no viene a la mitad de la tribulación, no, hermano, viene al final de la tribulación. Porque el rapto y la segunda venida se llama post-tribulacionismo, son iguales. Estos diferentes aspectos de percibir esta doctrina son interesantes. Y hay personas que se han dedicado a enseñar estas cosas, vuelvo a repetir, yo les respeto, pero queremos hacer un análisis un poquito más profundo para que ustedes sean los jueces después de estos estudios y podamos comprender mejor la palabra de Dios. Es importante entonces examinar la Biblia precepto sobre precepto, línea sobre línea, y sobre todo cuando lees la Biblia, hay cantidad de versículos y de palabras que las leemos sin detenernos, sin pensar en ellas, sin meditarlas, sin ponderarlas, sin decir, bueno, ¿y esto qué quiere decir? O sin caer de rodillas, Padre, dice tu palabra en la primera carta de Pedro, escogidos según tu presencia, en la santificación del Espíritu Santo, para ser rociados con la sangre de Cristo, para obedecer al Evangelio, donde nos tienes guardas y grandes y preciosísimas promesas para que participemos de tu naturaleza divina. Ok, ya lo leí. ¿Qué me estás diciendo, Padre? En tu primera carta de Pedro, que cada vez que yo leo la Biblia y que encuentro una promesa y me la apropio y la comienzo a repetir, estoy participando de tu naturaleza. Algo espiritualmente dentro de mí que visiblemente ni mentalmente ni intelectualmente se puede observar ni se puede asimilar, me está sucediendo que cuando digo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Padre, gracias porque nada me va a faltar, lo creo. No solamente lo leo, lo creo. Y al decir lo creo, en mi espíritu estoy participando de la naturaleza divina de Dios. ¿Me van siguiendo? Es lo que se llama el devocional. No tengas un devocional en la mañana en la Biblia, solamente la lees, Jesucito mío, mi dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. O leer un capítulo sin que te detengas a pensar en algo siempre el Espíritu Santo, cuando venimos con un corazón, oh Dios, antes de leer la Biblia, háblame, Señor, estoy angustiada, Señor, estoy angustiado. Tú sabes el problema con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, el trabajo, Padre. Vengo a tu palabra a buscar guía, a buscar luz. Ilumíname, Espíritu Santo. Al hacer eso, Dios te está viendo. ¿Y Dios se va a quedar callado? De ninguna manera. Porque te ama. Porque me ama. Somos sus hijos, somos sus hijas. Él dio su vida por nosotros en una cruz. Entonces, al hacer esto, Dios se revela a tu vida y vienes a la Biblia y te lo aseguro, te lo confirmo, porque es el carácter de Dios, que vas a encontrar palabras que van a traer aliento y ánimo a tu vida para seguir viviendo. ¿Cuánto ánimo necesitamos todos para seguir viviendo? Amén. Si algo necesitamos es ánimo, y es lo que la Biblia nos da. Por eso, separados de Él, nada podemos hacer. Primera Tesalonicenses 5, acerca de los tiempos y de las ocasiones, me detengo. La palabra tiempos es cronos. Cronos, ya viene la palabra cronología. Y la palabra ocasiones es kairos.
Entonces, para que entendamos, ya nada más en el primer versículo, lo que Pablo está diciendo acerca, la cronología es, cuando tú tienes un calendario en tu casa, dices, el 7 de junio es mi cumpleaños, el día de la independencia fulano de tal, el de mi esposa, en la Navidad, ahora tengo en mi calendario en octubre el seminario que vamos a tener en la Riviera Maya con los matrimonios. Ese es un calendario, lo que está completamente extendido. Esa es la cronología. Por ejemplo, venimos a la Biblia, a Apocalipsis, y tenemos que entender la cronología, porque el Apocalipsis no está cronológicamente ordenado. ¿Qué quiero decir? Vienes al capítulo 6 de Apocalipsis, los 6 sellos, y en el sexto sello, la gente está gritando, ya viene Jesús, escondámonos en las peñas y tiremos los ídolos, porque ha llegado el día de su ira. El sexto sello está revelándonos el final de la tribulación. Síganme con mucho cuidado. Y después, hasta el séptimo sello, hay un paréntesis, el capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Y qué dice el capítulo 7 de Apocalipsis? A los ángeles, ordénales que no toquen ni los montes, ni la hierba, ni hagan daño a ninguna cosa de la tierra, hasta que sean sellados los 144,000 judíos. Oye, espérame tantito, pero el sexto sello dice que ya los montes y las islas van a desaparecer. O sea que el capítulo 7 no es el intermedio, el capítulo 7 está antes del sexto sello. Y el séptimo sello, hay un gran silencio donde se la ordena a los ángeles de tocar las 7 trompetas de los juicios de Dios. El capítulo 11 de Apocalipsis nos enseña que la bestia que sube del abismo está subiendo de la profundidad tal vez de esta prisión angelical donde se encuentran los ángeles caídos, lo que va a entrar al anticristo. Ya tenemos una serie completa sobre esto. Pero ¿cómo es posible? Es el capítulo 11. El capítulo 13, el anticristo está reinando, sale del mar y comienza a reinar. Y el capítulo 17 apenas está con la ramera, cuando el sistema religioso va a ser durante los primeros 3 años y medio y después el gobierno del anticristo, que son los últimos 3 años y medio o 42 meses de la semana 70 de Daniel. Cuando comenzamos a observar la Biblia de esta manera y a fijarnos de esta manera, nos damos cuenta de la cronología. Entonces, mientras no pongamos atención a esto, nos confundimos. Hace mucho tiempo recuerdo que yo acabo de dar hace 4 días en una entrevista que me hicieron en Enlace, la pueden encontrar en YouTube, sobre el sexto sello. Y hablé durante 1 hora de lo que estoy hablándoles a ustedes en este momento. Y finalmente otro ejemplo, el capítulo 1 del Génesis. Dios hizo los cielos y la tierra 1, 2, 3, 4, 5 en 7 días. Y le dijo al hombre y a la mujer, multiplíquense, etcétera, etcétera. Espérame tantito, hasta el capítulo 2, crea a la mujer. En el capítulo 1 dice que hizo al hombre y a la mujer para que gobernaran el mundo. Y es hasta el capítulo 2 donde se describe la forma como Dios crea a la mujer. Entonces, ¿qué es primero? Tenemos que acomodarlo, y esta es la razón por la cual el Espíritu Santo nos da un rompecabezas, que es la Biblia, muchas cosas. Y Dios quiere que no solamente vengamos a la Biblia a enriquecer nuestro intelecto. No, ya sé mucho de la Biblia, espérame tantito, ese no es el propósito de Dios. Qué bueno que conozcas la Biblia. El propósito de Dios es que la Biblia nos cambie, nos transforme en otras personas.
El borracho y el drogadicto es una persona normal, el homosexual es una persona asexual, etcétera, etcétera, o una persona bisexual, o una persona heterosexual, la persona comunista que entienda que ningún sistema ideológico va a cambiar a los gobiernos, etcétera, etcétera. Si la Biblia, hasta este momento, desde el momento que tú te convertiste, no te ha cambiado, o no hay gente en tu familia que diga, Pancho ya no es el mismo, no es verdad que seas cristiano. Cristo vino a transformar nuestras vidas, no solamente a llenarnos de conocimiento intelectual para que nos envanezcamos o hacernos teólogos. Bueno, qué bueno que seas un teólogo mientras tu vida siga cambiando y cada día le entregues más y más de tu corazón al control del Espíritu Santo. Entonces, dice Pablo acerca de la cronología, de que está hablando de los últimos tiempos, lo vamos a ver, y de las ocasiones. Kairos. Kairos es tu cumpleaños. Cae en un día especial. Kairos no es un calendario que se extiende, es un día especial. Es una fecha especial. La Pascua tiene un Kairos. Exactamente el cuarto día de Nisan se tenía que celebrar la Pascua. Las últimas fiestas que quedan, que son las trompetas, el Sukkot y la expiación, tiene que suceder en el mes de septiembre y octubre de nuestro calendario. Es el Kairos de Dios. Dios ha decidido que haya fechas que caigan exactamente en el día en que Él lo escogió. Dicen Gálatas que Cristo aparece en el mundo en el día y en el tiempo que Dios escogió. Exactamente cuando Jesús nace de María, en el tiempo divino que Dios escogió para que Él naciera. Entonces Pablo dice, veamos ahorita el calendario de Dios y veamos las fechas exactas de Dios. ¿Me van siguiendo? Ya con eso en mente, seguimos leyendo. Pero ustedes, ¿quiénes son ustedes? O vosotros, nosotros, ¿verdad? Muy bien, les está hablando a la iglesia de Tesalónica. Ustedes saben perfectamente bien que el día del Señor, que es la tribulación, es el día de la ira de Dios, vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos, sobre el mundo, no sobre vosotros, sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. ¿Quiénes no escaparán? Ellos, los del mundo, los que vivan cuando venga el tiempo de la tribulación. Más vosotros, nosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día, la tribulación, para que aquel día nos sorprenda como ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz. Ustedes, nosotros, somos hijos de la luz, no somos de la noche ni las tinieblas. O sea, ¿qué quiere Pablo decirles? Abran los ojos. Lo vamos a ver más adelante, porque en la segunda carta de Tesalonicenses llegaron a creer que estaban en la tribulación. Los cabezones de la iglesia de Tesalónica. Le está explicando Pablo el rapto, le está explicando la cronología, las fechas exactas, y todavía llegaron maestros a Tesalónica a decirles, estamos en la tribulación. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes no están en tinieblas para que aquel día nos sorprenda como un ladrón. O sea, ¿para qué nos deja Dios? La Biblia para alumbrar nuestro entendimiento y no nos asustemos. No tengamos miedo. ¿Qué caso tendría que Cristo nos amenazara diciéndonos, ya viene el anticristo, cuídense? Nunca se nos manda que nosotros esperemos al anticristo. Se nos manda esperarlo a Él en el cielo, que venga rápido por nosotros. Yo diario le pido a Dios, Señor, ven pronto. Ven por tu iglesia. Y antes que vengas, aviva tu obra en medio de los tiempos.
Ustedes no están en tinieblas, porque todos nosotros somos hijos de la luz, del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, velemos y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen. Los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, otra vez nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Escuchen el versículo 9 y abre tus oídos, porque no nos ha puesto Dios para la ira. No nos ha puesto Dios. ¿Cuál es la ira que está hablando Dios? No está hablando de problemas ni de tribulaciones. Es un día de la ira que lo acaba de mencionar claramente el versículo 2, el tiempo de la tribulación. Dios no nos ha puesto para ese día, para ese tiempo de 21 juicios donde los demonios atormentarán a los seres humanos, donde caerán meteoros sobre la tierra, donde los montes y las islas van a desaparecer, los tsunamis van a venirse sobre todos los puertos en el mundo entero, la gente va a querer morir y no va a poder, va a ser 21 juicios, 7 años, dice Mateo 24, 21, como nunca en la historia había sucedido. Se llama el tiempo de la ira, el día de Jehová, el día de la ira de Dios, el día del Señor. Son términos que definen y describen todos los 7 años de la semana 70 de Daniel o los 7 años de la tribulación. No nos ha puesto Dios para la ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora compáralo rápidamente con el capítulo 1 de esta misma carta, primera de Tesalonicenses, versículo 10. Primera de Tesalonicenses 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesucristo, quien nos libra de la ira venidera. Aquí ya no hay vuelta de hoja. Este tiempo de la ira es algo futuro. ¿A qué tiempo se está hace 2000 años el apóstol Pablo explicándoles a la iglesia de Tesalonicenses? A un tiempo que se conoce como el día del Señor en el Antiguo Testamento, como la tribulación y la grande tribulación en el Nuevo Testamento, que se llama el día de la ira. Dios no nos ha puesto para este tiempo de algo futuro que vendrá sobre el mundo. Cuando venga sobre el mundo, tú y yo ya no estamos aquí. Y terminamos con Romanos capítulo 5, versículo 8 al 10. Romanos 5 del 8 al 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, mucho más, estando justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. A casi todas las iglesias, Pablo les mandó el mensaje del consuelo, del ánimo. Ya nos vamos, hermanos. Ustedes no se imaginan lo que se viene sobre el mundo. Lo que pasó en estos Juegos Olímpicos, ¿verdad? En la inauguración es un botón de muestra que enseña la condición verdadera en la que el mundo se encuentra. Y lo más interesante de esto, sustituyen la cena de Cristo del cuadro que pintó Leonardo da Vinci con una transgénero, una señora así de gorda, judía, era judía también, en la persona de Cristo, con un niño junto, y en las fotos se ve que el que está junto no tiene ni calzones. Un caballo galopando y entrando un caballo blanco. Ellos no se dan cuenta ni siquiera qué estaban haciendo. Vemos que aquí hay una maquinación infernal satánica
que está manejando a este grupo de personas en el mundo, porque detrás de todo este escenario que se desarrolló, ¿quién estaba? Ese caballo blanco es el caballo de la entrada, Apocalipsis 6 del 1 al 2, del anticristo. Es la entrada, o sea, anunciando el mismo anticristo: ya estoy entrando al mundo, ya nací. Luego, una mujer decapitada, con la cabeza colgando, representando a María Antonieta, la ex emperatriz de Francia, que murió en la Revolución Francesa, 1755, hablándonos que el proletariado va a vencer a la burguesía, que el marxismo y el socialismo tienen que vencer en el mundo. Vean todos los mensajes alrededor. Y así podíamos seguir describiendo todo lo que sucedió. Un becerro de oro que está en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja, Aarón se desespera porque no baja Moisés y construyen un becerro de oro y lo comienzan a adorar, anunciando que el mundo regresa a la idolatría. Todas estas cosas que vimos en la apertura de los Juegos Olímpicos no son coincidencia. Todo está armado, repito, ni siquiera los que lo hicieron sabían lo que estaban haciendo. Hay algo que está dirigiendo al mundo actualmente, y ya descarada, como los Simpson, que ya anuncian esto que va a pasar. O sea, están tan descarados que anuncian no lo que va a pasar, lo que ellos van a hacer. Y lo hacen para que se cumpla lo que ellos están anunciando. Como Bill Gates, en el 2015, ¿qué fue lo que dijo Bill Gates? Necesitamos despoblar al mundo. 5 años después, 2020, viene la famosa plandemia. No pandemia, plandemia. Algo completamente organizado, desarrollado, para que pudiera imponerse arbitrariamente, comenzar a privarnos de nuestras libertades individuales, comenzar a manipular a la gente y darle a los gobiernos lo que está pasando en Venezuela. El poder corrompe, el poder absoluto corrompe totalmente. Oremos. Padre y Dios de nuestro Señor Jesucristo, te damos las gracias por habernos hecho renacer para una esperanza viva por medio de tu Hijo, que fue crucificado, enterrado y resucitado a los 3 días. Y que ahora, Jesús, te encuentras por la gloria y la gracia de tu Padre, sentado con Él en las alturas, y ahora desde el cielo estás intercediendo por todos y cada uno de nosotros, tus hermanos, porque somos una familia. Tú eres nuestro hermano mayor, sí, Señor Jesús, eres nuestro Señor Salvador y eres nuestro hermano, porque así lo dijiste cuando resucitaste. Avísenle a mis hermanos que he resucitado. Gracias por unirnos a la familia de tu Padre y darnos la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, para una herencia incorruptible, inmarcesible, que has reservado en los cielos para todos nosotros que hemos sido lavados con tu sangre preciosa. Te pedimos, Padre, en esta mañana que avives tu obra. Oh Dios, en medio de tanta maldad, aviva tu obra. Levanta hombres y mujeres con convicciones profundas, que no teman la opinión del mundo, ni tampoco el futuro, porque nadie puede cambiar nuestro futuro, porque estamos en tus manos. Nadie puede hacernos nada sin que tú lo permitas. Todo, Señor, lo has hecho para que nosotros podamos confiar en tus promesas. Y ahora invitamos a todos ustedes, a través de la televisión que nos ven, o los que están aquí presentes, que en este momento ya no te tardes, ya no lo dejes para mañana. Ven a Cristo. Él te está invitando a que vengas y le aceptes en tu vida como tu Salvador. Dile estas palabras en lo profundo de tu corazón.
Te pido perdón por mis pecados, Señor. Te doy las gracias por morir en la cruz en mi lugar, porque tu sangre me limpia de todo pecado y por haber resucitado para darme una nueva vida en tu vida, para que cuando vengas no me avergüence de ti y muera en paz, sabiendo que tengo la vida eterna. Te invito a que seas mi Salvador, mi Señor en este instante. En tu nombre te doy las gracias, Señor Jesús. Amén. Qué hermosa es la palabra, ¿verdad? Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Qué bendición tan grande tenemos de tener la Biblia, de tener un mapa, un GPS, algo que ya nos diga si estamos acá, si estoy bien o estoy mal. El mundo ya no sabe qué es bueno ni qué es malo. Y cuando el mundo llega a este punto, donde ya no disciernen qué es bueno y qué es malo, en Romanos 1 se llama mente reprobada. Mentes que ya no entienden qué es bueno y qué es malo. Ahí te encuentras en el más grave peligro de tu vida. Porque cuando se pierde la brújula, se pierde el camino y tu barco va directo a los arrecifes. Ven a Cristo antes que sea demasiado tarde, y que tengan mucha paz, 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 y que tengan